Bienvenidos de nuevo al canal Alzheimer Rompiendo Paradigmas. Vamos a hacer una serie de talleres a nivel profesional para todas aquellas personas que se dedican tanto a la atención del adulto mayor a domicilio como personas profesionales, inclusive. Recordar siempre es bueno, ¿no? Y este va a ser uno de tantos talleres que voy a hacer a través de este canal para que tengamos en cuenta determinadas circunstancias, situaciones que se presentan en los adultos mayores. Toda la información que necesitamos para entender y, cómo no, qué podemos hacer frente a diferentes circunstancias en la vida del paciente. Este primer taller va a estar enfocado en lo que es o en lo que son las incontinencias en el adulto mayor. Porque se producen, qué hay alrededor de la incontinencia urinaria, qué factores también influyen y qué medidas podemos tomar para ayudarles a ellos, a esas personas que padecen de incontinencia. Bien, podemos decir que la definición correcta sobre la incontinencia es que la incontinencia urinaria constituye uno de los grandes síndromes geriátricos y puede definirse como una condición mediante la cual se origina la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra, objetivamente también demostrable. Y ello pues llevará a una serie de problemas sociales e higiénicos para el individuo. La incontinencia genera un impacto negativo en el anciano, en la persona que lo padece, en el adulto mayor, genera tristemente un impacto negativo con deterioro importante en su calidad de vida, originando también múltiples y variadas repercusiones que afectan tanto a la esfera física como a la psíquica, además de derivar importantes consecuencias socioeconómicas en los costos tanto directos como indirectos. Podemos decir también que de cara a la esfera económica, ¿cómo impacta este problema de la incontinencia urinaria? Pues el aumento de costos económicos, como serían los pañales de pago, la lavandería inclusive, lo que sería a nivel de una esfera social, el estrés de familia y amigos y de los cuidadores, el estrés que genera el problema de la incontinencia en el adulto mayor, y también que habría una predisposición a institucionalizarlo. En la parte psíquica, las personas que padecen de insuficiencia y incontinencia urinaria, a nivel psíquico la persona va a experimentar depresión, dependencia también, para que sea ayudado, y también aislamiento. Y en la esfera, digamos, en lo que sería a nivel físico, ¿qué repercusión puede tener la incontinencia urinaria? ¿Qué puede generar la incontinencia urinaria a nivel físico del cuerpo? Pues va a originar úlceras por presión, eritemas también, infecciones recurrentes como las infecciones de orina, y también puede provocar caídas, porque la persona cuando tiene incontinencia urinaria suele levantarse muy a menudo por la noche, también puede provocar caídas. El envejecimiento no es una causa de incontinencia urinaria, esto es lo bueno, no es la causa, pero sí que determina una serie de cambios anatómicos y funcionales que pueden influir en mayor o en menor medida, conjuntamente con patologías asociadas en el control de la continencia. Es curable además en muchos pacientes ancianos, y en aquellos en los cuales no es posible la curación puede ser manejado de forma favorable tanto para los pacientes como para los familiares y los cuidadores. Tradicionalmente la incontinencia urinaria ha sido considerada, tanto por los propios ancianos como por las personas de salud, como un fenómeno fisiológico asociado al hecho de envejecer. Sin embargo, en la actualidad se reconoce como una de las patologías más comunes y características de la población anciana, que requiere de una evaluación y de un tratamiento adecuado. Ahora aquí les quería hablar un poquitín sobre los estudios epidemiológicos que existen. Indican que es un trastorno de alta prevalencia
en promedio entre un 10 a un 44% en las personas mayores de 65 años que viven en la comunidad, y que además puede llegar a ser entre un 50 y un 70% en las instituciones geriátricas y hospitales generales. Sabemos también, pues bueno, que estos porcentajes son aún mayores en el sexo de las mujeres. En las mujeres es mayor la incontinencia urinaria. Y esta se relaciona estrechamente con aquellas personas que presentan además alteraciones o fallas de las funciones cognitivas y funcionales y físicas. La fisiopatología que tiene la incontinencia urinaria es que para entender este proceso de la incontinencia es necesario también tener presente el proceso normal de la continencia urinaria y algunos de los cambios que sufre el aparato urinario inferior con el paso de los años. Para mantener la continencia urinaria es necesario que estén sanas, que estén indemnes las estructuras anatómicas que participan en la micción, como puede ser la vejiga, la uretra, los músculos del cuello y del piso pelviano, pero también la médula espinal y los nervios periféricos que inervan el aparato urinario. Es decir, que se necesita la perfecta coordinación del tracto urinario inferior, además de la integridad del sistema nervioso. Tengan también ustedes presente de que el control voluntario de la micción supone mecanismos neurológicos de gran complejidad y aún no perfectamente conocidos del todo. Sabemos que en el sistema nervioso central, por ejemplo, la atrofia progresiva de la corteza cerebral va en proceso. A cierta edad también empieza a haber una disminución del número de las neuronas. En el tracto urinario inferior se producen unos cambios anatómicos, se empieza a disminuir también los nervios autónomos, también hay una disminución de células uretrales y también de reemplazamiento con tejido conectivo fibroso. Y en el tracto urinario inferior también hay cambios fisiológicos, es decir, empieza a disminuir la capacidad vesical, hay un aumento del residuo postmiccional, hay una disminución también de la habilidad para posponer la micción, hay una disminución también de la presión de cierre uretral y del flujo urinario, y también hay presencia de contracciones no inhibidas del detrusor. Y también existe el problema de la próstata, que es el crecimiento de la glándula. Por lo tanto, lo anterior, todo lo que aquí les estoy comentando a ustedes, debe de ser acompañado a un estado cognitivo que permita reconocer la necesidad de la micción y una adecuada movilidad. Además, también especialmente en el paciente anciano, debemos de considerar otra serie de requisitos para que se mantenga la continencia urinaria, como van a ser que tenga un almacenamiento efectivo del tracto urinario inferior, un efectivo vaciamiento del tracto urinario inferior, que tenga suficiente movilidad y destreza para acceder al baño, que tenga también una capacidad cognitiva para darse cuenta de la necesidad de ir al baño, que también tenga una motivación a ser continente, es decir, para llamar la atención de los cuidadores, y también muy importante que no hayan barreras arquitectónicas entre el baño y el adulto mayor. O sea, barreras significa que no tenga de por medio cosas que le pueda imposibilitar ir al baño, que no haya muebles de por medio, que quizás no haya unas escaleras, facilitarles para que puedan ir al baño ellos de forma independiente. Uno de los fenómenos más importantes a destacar también es el cambio en el patrón urinario, ya que los adultos mayores tienden a excretar en la noche la mayor parte del líquido ingerido durante el día. Por lo tanto, debemos hacer sobre todo que la toma del líquido, la toma de agua, sea como a muy tardar a las 6 de la tarde. También se saben de que existen factores de riesgo que están relacionados con la incontinencia urinaria, como la inmovilidad,
el sexo femenino, que es donde más se produce la incontinencia, una hospitalización, infecciones también del tracto urinario, retención urinaria, depresión, impactación fecal también, o una cirugía pélvica, o trastornos neurológicos. Además de todos estos efectos, también debemos de tener claro que también existen unos efectos de algunos medicamentos que también contribuyen a la formación de este problema llamado incontinencia urinaria. Por ejemplo, los diuréticos. Los diuréticos tienen unos efectos como es la poliuria o la urgencia miccional, la necesidad de ir al baño. Los anticolinérgicos, por ejemplo, tienen un efecto de retención urinaria. Los antidepresivos, al contrario, pues tienen una acción anticolinérgica y también de sedación. Los analgésicos fuertes tienen también impactación a nivel fecal, también sedación, delirio inclusive. Los antipsicóticos, por ejemplo, sus efectos serán la inmovilidad, la acción anticolinérgica también y la rigidez. Los hipnóticos, pues la inmovilidad y la sedación. ¿Listo? Y el calcio, por ejemplo, el calcio antagonista, pues tiene un efecto como retención urinaria. Por tanto, podemos clasificar las incontinencias urinarias en dos tipos. 1. La incontinencia urinaria aguda. Existen causas transitorias que pueden llevar al adulto mayor a tener una incontinencia urinaria aguda. Causas como el delirio o confusión. Siempre requiere su identificación y tratamiento médico de la causa subyacente, ténganlo presente. Es decir, necesitamos consultar con el médico. También la restricción de la movilidad o inmovilidad. Eso quiere decir que puede ser secundaria a algún tipo de patología que le impida al adulto mayor desplazarse con agilidad al baño, como por ejemplo que padezca de artrosis, por ejemplo, o que su condición le obligue también a usar ayudas para su movilización, que haga que ese movimiento hasta llegar al baño sea mucho más lento, que tarde más. Por ejemplo, los abuelos que utilizan un caminador. También en ocasiones simplemente no hay una accesibilidad al baño rápida, o el lugar está un poco alejado, o el baño está en un primer piso. Todo esto pues también son factores que tienen una causa directa sobre la incontinencia urinaria. Debemos de intentar primero manejar estas situaciones con cambios en las condiciones ambientales, como pueden ser horarios fijos para ir al baño, el uso de sustitutos del baño, de baños portátiles también. También educar al paciente obviamente en el problema de la incontinencia urinaria, y también pues enseñar al cuidador directo que está con el adulto mayor. Luego también está la incontinencia urinaria por rebosamiento. Incontinencia urinaria por rebosamiento. Se sospecha en todo caso de incontinencia urinaria de comienzo brusco en presencia de globo vesical. Puede ser causado por causas prostáticas, neurológicas, por fármacos, y también por el problema de no defecar, es decir, cuando se producen fecalomas. También por inflamación o infección. ¿Qué quiere decir? Que cualquier proceso inflamatorio, una infección o no, puede reducir o puede inducir incontinencia, como la uretritis, como la vaginitis, como la infección urinaria. La poliuria es relativamente poco común de observar en los ancianos, ¿no? Buscar y manejar también los trastornos como la diabetes mellitus, que esté mal controlada, una hipercalcemia también, una ingesta de bebidas que contienen cafeína, y también reabsorción de edemas, entre otros. Luego está el otro factor, que es la polifarmacia. Frecuentemente los adultos mayores utilizan varios medicamentos en forma simultánea, muchos de los cuales pueden inducir a la incontinencia, como son los diuréticos, los anticolinérgicos. En dicho caso, pues se debe de ser el médico el que deba de definir si se suspende el tratamiento o si no, o modificar la posología o cambiar inclusive el horario de las tomas de estos medicamentos. Y en segundo lugar también existe la incontinencia urinaria crónica.
Hay tipo de incontinencia urinaria crónica en los adultos mayores y a la vez también pueden coexistir con causarle incontinencia urinaria aguda. Algunas de estas incontinencias urinarias persistentes son la incontinencia de esfuerzo. ¿Qué significa? Muchas veces hemos visto que al papá o a la mamá se le ha escapado la orina porque ha hecho un esfuerzo, o al subir una escalera o al intentar coger un peso y se le escapa la orina. Es el tipo más frecuente, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas recientes, y muy poco común en los mayores de 75 años. Se produce pérdida urinaria de pequeños volúmenes frente a esfuerzos físicos que suponen un aumento de la presión intraabdominal. Como le digo, subir, coger un peso, toser también, estornudar también puede hacer que la persona tenga esas pérdidas leves de orina. En este caso, la presión intravesical supera la presión de cierre uretral. No hay falla intrínseca del esfínter ni participación de contracciones. Frecuentemente es secundario a una falla a nivel de los mecanismos de soporte pélvico, relajación de las estructuras perianales, traduciéndose en un descenso de la vejiga y de la uretra. También habremos escuchado alguna vez, ¿no?, alguna conocida, alguna señora que decía que había sido diagnosticada, como comúnmente se le suele decir en el vocabulario de calle, se suele decir de que tengo la vejiga y la uretra caída, dicen, ¿no? Pues esto es lo que ocurre. También la incontinencia de urgencia. La incontinencia de urgencia es común observarla en los dos sexos, tanto en hombres como en mujeres. Y típicamente el paciente relata que no alcanza a llegar al baño. Cuando piensa que va al baño, ¡pah!, ya se ha hecho la orina, ya se le ha escapado. Típicamente, como le digo, el paciente lo relata que es que no llega a tiempo, y consiste pues en la pérdida involuntaria de la orina asociada a un deseo repentino de ir al baño. La vejiga no se relaja durante la fase de acomodación y se vacía apenas siente el deseo de orinar, por lo que puede perder gran cantidad de orina. Frecuentemente la incontinencia de urgencia está ligada a una hiperreflexia de continencia, sobrepasando la presión del esfínter. También se asocia la incontinencia de urgencia a trastornos neurológicos como la demencia y también a enfermedades cerebrovasculares. En este caso se recomienda tener unos horarios fijos para ir al baño. Y también existe la incontinencia por rebosamiento. Hay un volumen residual excesivo. Se produce pérdida de orina, generalmente en pequeños volúmenes, que es secundaria a una dificultad del vaciamiento vesical por obstrucción mecánica o falla vesical. La vejiga es incapaz de vaciarse en su totalidad y va acumulando orina en su interior hasta que la presión intravesical sobrepasa la presión esfinteriana y se produce el goteo. Entre, digamos, las etiologías mecánicas en este problema de la incontinencia por rebosamiento, cabe destacar la hipertrofia benigna de la próstata, que es la estrechez también uretral, por ejemplo, y entre las causas funcionales son aquellas en las que la vejiga no es capaz de contraerse adecuadamente. También existe la incontinencia funcional. La incontinencia funcional, que existe pérdida de orina asociada con la incapacidad de ir al baño debido a trastornos mentales o físicos, resistencia también psicológica u obstáculos ambientales, obstáculos que le impide llegar hasta el baño. ¿Listo? Algunos ejemplos, por ejemplo, de la incontinencia funcional, pues es la demencia grave, depresión, los trastornos neurológicos. Luego también existe la incompetencia esfinteriana masculina. Repito, incompetencia esfinteriana masculina. Es muy poco común. En general se presenta después de una cirugía prostática u urológica en la que se produce un daño del esfínter. ¿Listo? Y luego ya existe también la incontinencia mixta, que probablemente ocurre en el 10-20% totales de los casos de los adultos mayores.
Por lo tanto, podríamos hacer una evaluación y decir de que es importante tener en cuenta que la evaluación definitiva de la incontinencia urinaria al hacer el profesional en medicina o la persona que trabaja con adultos mayores, necesitamos hacer todo este recuento, toda esta evaluación a la hora de transmitirle, de informar al médico qué vemos en el paciente que nos hace sospechar de una incontinencia urinaria. ¿Listo? Entonces, para expresar, como le estoy diciendo, pues al profesional en medicina en el momento en que vayamos a la consulta, consultarle. Y serán las características de la fuga de la orina, si es con mucha frecuencia, la cantidad, la duración, los factores precipitantes. También el patrón, si es diurno o nocturno, o si es lo mismo durante tanto el día como por la noche. El tipo de incontinencia que estamos presenciando, que nosotros vemos, si es de urgencia funcional, si es de rebosamiento, si es de urgencia, si es mixta, si es transitoria. También los síntomas asociados, como sería la poliuria, la nicturia, la hematuria, si hace un vaciamiento incompleto, si tiene malestar cuando orina. También muy importante pues fijarnos las características del chorro y de la micción, también es muy importante. También inclusive los antecedentes patológicos familiares, porque se ha demostrado la relación positiva entre pacientes incontinentes y antecedentes familiares, también posiblemente por influencias genéticas. También anotar también los hábitos de la ingesta de líquidos, la cantidad de líquidos que suele tomar y la frecuencia con que va al baño. También muy importante, sobre todo en las mujeres, la historia ginecológica también en la mujer, si hay también alteraciones del hábito intestinal, y también muy importante pues decir la medicación que también esté tomando el paciente. También muy importante pues anotarle también la consulta al médico, recordarle el estatus mental que pueda tener la persona, en este caso si es que padece demencia, los factores también sociales y ambientales, como la estructura y localización del baño, porque como les decía, pues si el baño les queda muy lejos y existen estos diferentes tipos de incontinencia en el adulto mayor, pues será muy complicado que pueda acceder en el momento en el que la persona desee ir al baño. Por lo tanto, en los tratamientos de estos tipos diferentes de incontinencia se debe de tener en cuenta estas acciones. En la incontinencia urinaria de urgencia se deben de buscar cosas corregibles. ¿Qué significa? Por ejemplo, también debemos de valorar si el paciente padece de edema, ajustar también la cantidad y el horario de ingesta del líquido, que el baño lo tenga cerca o acercarlo nosotros a él el baño, como pueden ser los baños portátiles. Y si no resulta lo anterior dicho en efectivo, entonces será necesaria una terapia conductual, es decir, un reentrenamiento de la vejiga. Y también obviamente la utilización de ciertos fármacos. Y luego también está la incontinencia urinaria de esfuerzo. Cuando hablamos de incontinencia urinaria de esfuerzo, las medidas son los ejercicios del suelo pélvico, que es una técnica que se llama Kegel, y para fortalecer la acción del esfínter uretral. Si son comprendidos y practicados regularmente, se ha reportado que hasta un 70% en los pacientes de éxito, en pacientes practicando este tipo de ejercicio físico, se logra un 70% de éxito a las 6 semanas de practicar este tipo de ejercicio del suelo pélvico, y de un 50% de mejoría o de solución del problema de la incontinencia a los 5 años de estar haciendo este tipo de reeducación física, es decir, de ejercicio físico del suelo pélvico. Por lo tanto, también, y en este caso también la incontinencia urinaria de esfuerzo, también se recomienda además el apoyo farmacológico. Y en los casos en los que al final no responde el adulto mayor o la persona no responde a este tipo de terapias, entonces se indica, por supuesto, la cirugía. En la incontinencia por rebosamiento, la finalidad del tratamiento es mejorar el drenaje vesical. En los casos de adenoma prostático, gran cistocele y la estenosis uretral, el tratamiento definitivo de elección es la cirugía.
En las incontinencias funcionales, en estas incontinencias se encuentra pues que aportan beneficios y que se benefician con las terapias conductuales y haciendo algunos cambios ambientales. Y luego también el catéter definitivo, cuando todas las medidas terapéuticas fallan, o si el paciente no tolera el cateterismo intermitente, o en situaciones especiales como el paciente terminal, se pueden usar los catéteres permanentes o también los colectores externos, que son esa bolsita que tantas veces hemos visto muchos pacientes, ¿no?, que llevan su bolsa para miccionar. Las complicaciones y los riesgos potenciales de su uso, que son entre otras las infecciones urinarias, la sepsis y la formación de cálculos en la vejiga. Así que este es uno de los primeros talleres que les estoy dando de lo que significa la incontinencia en el adulto mayor, por qué se produce la incontinencia en el adulto, lo que nosotros podemos aportar desde la base de terapias coadyuvantes y las últimas digamos soluciones que quedan cuando todo este tipo de terapias no son efectivas. Y como les decía, al final de todo, pues cuando estas terapias ya no son efectivas, ni el ejercicio, ni la reeducación conductual, ni la toma tardía ya de líquidos, cuando toda esta serie de terapias no funcionan, pues tristemente se debe de echar mano luego ya a la cirugía o la aplicación ya de un catéter permanente. Como siempre, gracias por ver este canal, comparte esta información. Si tienes gente que además está trabajando, cuidando a personas mayores, si le interesa el tema de cuidador, compárteles este tipo de videos informativos, serios, profesionales, que le van a ayudar también en su día a día y en su trabajo. Nos vemos en el siguiente. Gracias por suscribirte.